Bueno, habíamos estado mirando en las Escrituras, en la palabra de Dios, la situación de Hebreos con el sumo sacerdote. Y es muy importante, ya lo habíamos dicho, de Hebreos capítulo 2, verso 17 hasta Hebreos capítulo 10, nos habla del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, habíamos visto también quién es Melquisedec. Sale en Génesis capítulo 14, cuando Abraham viene de la derrota de los reyes y de rescatar a su sobrino. Melquisedec le sale al encuentro. Y vemos que Abraham le dio el diezmo de todo. Y Melquisedec lo bendijo a Abraham. Melquisedec es una persona que se da testimonio de que vive, no de que vivía, todavía vive. Bueno, son los misterios de Dios. Son cosas que Dios hace. Este, hay en Jeremías dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil para mí? Él siempre hace todas sus cosas. Lo que pasa es que no te mando una notita, che, Pedro o Joaquín, mirá, hice esto, ¿te parece bien? Es el creador del universo. Bueno, y ahí sale Melquisedec, Abraham le dio el diezmo de todo, todavía la ley no venía. Lo que tenés que entender, por favor, algún día entenderlo, que las promesas que recibió Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, todavía Moisés ni había nacido y la ley vino 430 años después de, del encuentro que Dios tuvo y las bendiciones que Dios le dio a Abraham. Así que la ley era, te lo dice el Espíritu Santo, era un ayo para llevarnos a Cristo. ¿Y qué te dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 9? ¿Qué pues somos nosotros mejores que los demás? Ninguna manera. Pues ya hemos confesado que todos somos pecadores, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Te lo dice la escritura, y ahí empieza, pero dice que todos se desviaron, se hicieron inútiles, desventura ahí en sus pies, derraman sangre. Toda la raza humana te está hablando ahí Romanos capítulo 3. Por eso él te dice que pues somos nosotros mejores que los demás, de ninguna manera. Entonces vemos que, bueno, dice, pero todo esto que dice, lo dice para que todo el mundo quede bajo del juicio de Dios y toda boca se cierre. Ya que por las obras de la ley nadie será justificado, porque acá Dios te justifica, acá nadie cumple la ley. La ley es perfecta y el hombre es pecador por naturaleza. Desde que Adán cayó, cayó toda la raza humana. Pero dice, pero todo esto lo dice la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Pero ahora, es decir, bueno, llegó el nuevo pacto basado en la sangre de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo te dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, esto es lo que venía diciendo en todo el Antiguo Testamento. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo, a quien Dios puso en la cruz como propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y después te dice, bueno, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Por eso hay 9 cartas y cree que Hebreo también le escribió el apóstol Pablo. Porque él da la doctrina a la iglesia, olvídate. Bueno, que la iglesia se aparte para acá, que se aparte para allá. Muchas veces cuando yo digo de los católicos, bueno, ¿cuál es el problema? Ellos lo tienen que ver eso.
Muchas veces yo también te testifico. Bueno, anda a hablarle a los judíos. ¿Te imaginas si el Dios de la gloria, que le dice a la tierra que gire alrededor del sol, la 3/4 parte de la tierra es agua y va girando y no se cae ni un litro de agua? Vos viste que el mar largue agua hacia el espacio. Y es una cosa inerte y muerta. La tierra, en el sentido que no es una persona que vos la llamás y viene y tiene algo de entendimiento. No, es una cosa inerte el planeta. Pero Dios le ha dado vida. Y gira. Entonces lo que te quiero decir, ese mismo Dios es el que vino a este mundo y murió por los pecadores para poder justificarlo. Dios no perdona por perdonar. Si Dios perdonara por perdonar, sería un Dios injusto. Porque Él está sujeto a la ley también, a su propia ley. Por eso dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces todo esto lo habla y le habla a Hebreo del sumo sacerdote. Y vos decís, bueno, pero Cristo es el sumo sacerdote. Por supuesto que Cristo es el sumo sacerdote, te lo dice en 8 capítulos, desde el capítulo 2. Pero todo esto lo dice para los hebreos, es decir, los judíos, pero los judíos seguían con que, sí, habían aceptado a Cristo, pero ay, el sumo sacerdote, los sacerdotes, y creían, discúlpame, una figura, como que la ley y Moisés, Israel, oh, qué locura que tiene esta gente, cuando Israel siempre escupió a Dios, de qué se la van? Bueno, vos dirás así, claro, si vos no lees las escrituras, y es un problema grave, pero 500.000 veces Dios lo castiga a Israel. Y lo lleva y lo invaden y lo ponen de esclavo y lo vuelve a traer. Y muchos hermanos dicen, la verdad que es como un péndulo de un reloj, ¿viste? Que va por un lugar para la apostasía, que vuelve para la renovación, que vuelve a la apostasía, que vuelve a la renovación. Y así siempre fue Israel. ¿Cuánta disciplina le hizo el Señor? Por favor. Y Dios se lo dijo a Moisés, apártate de este pueblo porque hasta acá me tienen, los voy a raer. No iba a quedar ninguno, iban a quedar todos postrados en el desierto, pero a la verdad también te voy a decir una cosita, entre yo y vos, no sé, cuando lees la escritura qué es lo que ve, quedaron todos postrados en el desierto. Pasaron los jóvenes nada más. Así que no sé, escúchame, y ellos que vieron 50.000 milagros de parte de Dios, resistían a Dios. Entonces, acá cuando le habla que Cristo es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y Melquisedec sacó pan y vino, y Jesús, ya vas a ver que dice, ¿cuántas veces he deseado comer esta Pascua con vosotros? Hasta que Él va a ser entregado para morir en la cruz por nuestros pecados. Pero ahí instituye la cena del Señor, y la cena del Señor es la señal del nuevo pacto. Sí, pero que Cristo como el Cordero de Dios entregó su sangre y listo, ya está, así se lo sabe todo el mundo, eso que entregó su sangre. Pero Él instituyó la cena, no la instituí yo o alguno creyente de esta iglesia, de la otra, de aquella, de la aquella. Ustedes le dan más importancia a lo humano que a lo espiritual. Dios está en todos lados. Y querés que te diga una cosa, siempre estuvo afuera Dios. ¿Qué le dijo Dios a Salomón cuando inaugura el templo de Jehová? Ese templo que los judíos tienen todo preparado para tirarle a los árabes su mezquita y construir el templo de Jehová ahí en el lugar que estaba antes. ¿Qué le dijo? Bueno, Señor, yo te pido, los cielos de los cielos no te pueden retener, cuanto más esta casa que yo te he edificado, solamente que tus ojos estén abiertos y tus oídos para que cuando venga tu pueblo y pecare, porque no hay hombre que no peque, solo dice el profeta, el rey Salomón, que también fue profeta, y viniere arrepentido y tú lo perdones. Y Dios le dice, sí, yo voy a hacer así, mis ojos estarán abiertos y mis oídos para escuchar a tu pueblo. Pero si no anduvieran en mis caminos, esta casa que es estimada te la voy a tirar abajo.
Y pasará la gente y mirará y dirá, ¿por qué hizo esto Jehová con su casa? ¿Por qué? Porque no anduvieron en mis caminos. Lo que vos tenés que entender que el hombre hace una relación con Dios y va 1 hora al templo, ¿viste? A este templo, a la otra iglesia, bueno. Y Dios quiere que esté las 24 horas con Él. Por supuesto, tenés que trabajar, tenés que traer tu sustento a tu casa, todo eso también. Pero Él mismo se lo dijo a los judíos. Mas yo conozco que ustedes no tienen amor de Dios en sus corazones. Bueno, todo buen creyente o todo buen judío aparta un tiempo para estar con Él, como dicen los profetas, y está escrito, a mí me hallan los que temprano me buscan. ¿Mm? No, yo voy al templo 1 hora por semana o dos, después chao, vivo mi vida. Y hace de cuenta que sos un amante, así como se usa, no digo que se use, pero muchos lo hacen así, ¿viste? Sí, una mujer que no tiene responsabilidad con el hombre, ni el hombre responsabilidad con la mujer, se encuentra para vivir un tiempo bueno según ellos y después, chao, tu vida por un lado, mi vida por otro. No, Dios tiene una esposa, que es la iglesia, no tiene un amante. Entonces ahí tenemos que empezar a ver lo que es la vida. La gente siempre ve, no, yo soy cristiano pero mormón. Bueno, los otros, no, yo soy cristiano pero nosotros somos la iglesia pentecostal, ¿viste? Como dijéramos, bueno, nosotros somos los únicos que tenemos el Espíritu Santo. Es cómico todo. Bueno, pero sí están toda la iglesia, papá, no te hagas problema. Ahora fíjate, vos en Israel, ahí tenés José de Arimatea. Era un sacerdote, pero reconoció a Jesús. Ahí tenés a Nicodemo, que era un sacerdote, pero no sabía cómo entrar en el reino de Dios. Y bueno, ¿y para qué enseñaba tanto? Y por eso, léelo San Juan capítulo 3, verso 10. ¿Cómo? ¿No eres tu maestro y no sabes esto? Acá el que no nace de nuevo no entra en el reino de Dios. ¿Qué te crees? Y si él no sabía cómo entrar en el reino de Dios y era un sacerdote que estaba a las 24 horas en el templo, bueno, entonces acá cuando nosotros vemos en Hebreos, en la carta de Hebreo, ¿qué es lo que vemos? Que nos habla del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿A quién se la dirige esta carta? A los hebreos. ¿Para qué? Para enseñarle quién es Cristo. Ahora la pregunta que puede surgir, y bueno, Cristo es solamente el sumo sacerdote, está Dios ahí, ¿no es cierto? No, Cristo es todo. Si vos te pones a leer las escrituras, bueno, en primer lugar, Dios le entregó todo a Él. Por eso cuando termine el milenio, Cristo entrega todo al Padre y Dios es en todo y por todo. Pero Cristo, el Señor, es Dios manifestado en carne. Oh, pero ¿cómo es el asunto? No, el asunto no es mente humana. La mente humana, métetela en el bolsillo. El asunto es revelación. El asunto es dimensión de otro mundo. Y si vos no entendés este mundo donde estás parado, menos vas a entender el otro mundo. A vos te dice la escritura, y bueno, y de las 7 lámparas de fuego que están en el altar de Dios, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Que Dios tiene 7 espíritus. Mirá, Dios tiene todo, no tiene todo eso no te beneficia a vos, pero te lo dice. ¿Pero qué te dice Cristo? Acá el hermano te dice que es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Juró el Señor y no se arrepentirá. Ahora si vos crees que el Padre se arrepintió y ahora dice, che, vamos a poner otro. Lo que pasa es que la vida de Dios no está sobre la tierra, ¿ok? Por eso sos un hijo de Dios y tenés libertad para entrar al lugar santísimo. Antes el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote 1 vez al año y con sangre ajena. Y entraba al lugar santísimo y ahí tenía unas campanitas, viste, que sonaba para que se dieran cuenta los otros que estaba vivo, porque si ese sumo sacerdote, por ahí Dios se desagradaba de él porque andaba totalmente en contramano, con una cuerda y después lo sacaban, porque ¿quién entraba al lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote 1 vez al año, por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Entonces ahora, en este nuevo orden, o el nuevo pacto, vos tenés lugar para entrar al lugar santísimo las 24 horas del día, no 1 vez al año. Por eso también te dice que el velo se rompió. Es decir, la separación
entre el lugar santo donde entraban los sacerdotes a oficiar, hablando de los sacerdotes judíos, a oficiar el servicio para con el Señor, y el lugar santísimo había un velo, vos no podías pasar. Vos dirás, bueno, pero tanto lío, no, era lío, Dios se mostraba. Vos leerlo en Levítico capítulo 10. Ahí los hijos de Aarón, del sumo sacerdote, se presentaron delante del altar, ¿no? Al lugar santísimo. Al lugar santísimo entraba solamente una vez al año el sumo sacerdote. ¿Y qué pasa? Ahí entraron pasaditos de sidra y salió fuego del altar y los quemó. Te lo sacaron muertos de ahí. Por supuesto que Dios ahora todo eso lo ha dejado. Si el ser humano murieron y después se revelaron otra vez y siempre revelándose, ¿no? Acá si Dios no te da el espíritu, con el espíritu, la influencia del espíritu inmundo, no, no creo que andes por el buen camino. Ahora, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. En el Antiguo Testamento, nuestro Padre dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dice, yo soy el buen pastor. En el Antiguo Testamento, el Padre dice, yo soy el buen pastor. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Dios dice que Él es la luz del mundo. Bueno, y yo les doy vida eterna. Jehová dice que Él da vida eterna. Es decir, que Jesús toma todos los atributos del Padre. Por eso los judíos decían que era un impostor. Tú siendo hombre te haces Dios. Entonces Él es el sumo sacerdote, Él es el Hijo del Hombre que verán venir en las nubes, como te lo muestra en Daniel, como te lo muestra en Mateo, como se cansó de decirle, veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con sus santos ángeles. Él es la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, pero tiene 500 yo soy en el Nuevo Testamento, porque Él es todo. No cree que una persona, no, el general del ejército está, bueno, en una conferencia de defensa. No, el otro es arqueólogo y está en Egipto haciendo excavaciones. No, él está en todos lados, él es todo. Pero no todo acá, es todo en el universo. Porque siempre hablamos de acá y acá parece un cuento de tonto todo esto. El universo, cómo se mueve el universo, él es el creador. Como dice, la tierra es estrado de mis pies, y el cielo es lugar de mi habitación. ¿Dónde está la casa que me edificaréis? Y a David le dijo, ¿qué? ¿Acaso yo te pedí que me hicieras templo? Que me hiciera una casa. Te hago saber, yo te hago casa a vos. Bueno, Señor, gracias por haberme tenido como un hombre fiel, le dice el rey David al Señor, y gracias por la casa del futuro, sí, en el futuro, porque nadie está muerto. Y en la primera resurrección, David vuelve otra vez de nuevo. Y reina, creemos que va a reinar en Jerusalén, su parte terrenal, es decir, él es amigo de Dios y la Jerusalén celestial es otra cosa. Entonces nosotros acá tenemos que esta carta se le manda a los hebreos, es decir, a los creyentes en Cristo Jesús, que eran judíos, porque ellos nunca dejaron de ser judíos. Y creo que te digo una cosa. Tienes que dejar toda esa mente humana. ¿Sabes qué peligro hay con la mente humana? ¿Crees que todo lo vas a analizar así con la mente humana? Con la mente humana te sirve para irte a dormir nada más. La mente humana no puede entender. Hay parte de la escritura que yo no la entendía, y dice la escritura, y el Señor le abrió el entendimiento a los apóstoles para que entendieran. Sí, bueno, entendieron un poco, pero había que entender mucho más. Entonces, Él es el creador del universo. Él es el que hace hijos de Dios. Y ahora la situación te la dice un experto, el apóstol Juan. El apóstol Juan fue un experto en verlo a Dios como a Cristo como Dios, como el creador. Bueno, él va mucho más allá porque el amor le abrió todas las puertas. Hay que amar a Dios para llegar a conocimiento, de entendimiento. Entonces acá no se trata de la mente, bueno, que somos judíos y que... Mirá, yo he hablado con
creyentes que dicen que son creyentes cristianos y judíos, ¿querés que te diga una cosa? Es la misma macana de siempre. No tienen el Espíritu de Dios. Bueno, pero ellos van a aceptar. ¿Qué tiene que ver que acepté a Cristo? ¿Qué tiene que ver? Si no hay un arrepentimiento sincero y Dios coloca su Santo Espíritu, no tiene nada que ver que seas judío, mormón, evangélico, católico, seas quien sea. La situación no está por el rótulo que vos tengas. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos eran judíos. Habían aceptado al Señor, te hablo del primer tiempo de la iglesia. Pues fíjate, los judíos, el sumo sacerdote, los sacerdotes, los ancianos, los escribas, los fariseos, lo escupieron, lo disfiguraron, lo mataron. ¿Qué crees que hay? Bravo, chico, hay premio para ustedes por la gran revelación que tiene. No, estaba escrito en todas las escrituras. Estaba escrito en todas las escrituras, estaba escrito en Daniel, ¿viste? Cuando Dios está sentado en el trono y viene como un hijo de hombre, se acerca y se le da autoridad, dominio, reino, poder, y su reino es un reino que jamás será dejado a otro. Entonces, bueno, se acabó la historia del patriotismo, y se acabó. Dios de todos los pueblos hizo un pueblo, que es la iglesia, punto. Punto. ¿De qué tanto jactarse de Israel, si siempre escupió y mató a los profetas? Mira, ellos estaban arreglando, cuando en el tiempo del Señor, que el Señor tomó forma humana y estaba con los apóstoles, ellos estaban adornando los monumentos a los justos o a los profetas y decían ellos, si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices de la sangre de los profetas. ¿Y qué le dice Jesús? Léelo en Lucas. Vosotros son lo mismo. Ustedes son igual que ellos. Y ustedes mismos dan testimonio que son hijos de aquellos homicidas que mataron al Señor. Y mataron a los profetas. Pero ellos iban a matar, ¿sabe a quién? Al mismo Señor. Por supuesto, Dios dice, nadie me quita la vida a mí. Yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y poder para sacarla en la cruz. Punto, no es que ellos mataron a Dios, no mataron a Dios, no. Mataron el cuerpo porque era necesario un sacrificio para redimir a los hijos de Dios. Ahora no es un corderito que vos marcás y seguís festejando las Pascuas, no, ahora es un cordero. Y ese cordero es nuestro Señor y bendito Salvador Jesucristo. Entonces acá en los Hebreos tenemos eso, ¿viste? 8 capítulos para verse, pobrecito, a ver si le puede entrar, por dónde le va a entrar el conocimiento de Dios. Y entonces estaban ahí todos como chupamedia con sus sacerdotes, pero escuchame, vino Cristo, vino Dios, y eso ya estaba escrito, ahora estamos en el nuevo pacto. La ley es un ministerio de condenación, porque la ley se enseña a todo lo que tenéis que hacer, pero nadie lo puede hacer. Hará el 10%, el 15%, el 20%. Nadie cumplió la ley, se lo dijo el mismo Señor. ¿Por qué me condenáis a mí? Ninguno de vosotros cumple la ley. Se lo dijo Dios. Y no se lo digo yo, se lo dijo el Señor. Entonces acá tenemos Hebreo. Tenemos 8 capítulos. Como diciendo, che, niños chicos, ya déjense de joder con todas esas pavadas que tienen ustedes, ya basta ya de toda esa niñería y torpeza mental. ¿Qué, acaso no fueron iluminados por el Espíritu Santo? ¿Acaso no recibieron el Espíritu de Dios? Bueno, por eso también en Hebreo, en el capítulo 11, cita lo que hizo Moisés, que como se corrompió el campamento donde están todos, ¿viste? Están todos. Entonces Moisés sacó el tabernáculo de reuniones, lo sacó y lo puso aparte, fuera del campamento. Entonces, si alguno era verdaderamente adorador de Dios, salía del campamento y iba al tabernáculo a orar a Dios, a darle gracias a Dios. Bueno, también te lo dice en Hebreo. Salgamos pues a él fuera del campamento. Vamos a buscar en las Escrituras. Vamos a buscar para leértelo conforme está escrito. Perdón, Hebreos capítulo 13. Dice, verso 12. Por la cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre,
padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Es decir, bueno, ahí, como le dice, bueno, chicos, ya basta con el templo, papá, ya basta con el sumo sacerdote si tenemos un sumo sacerdote. Ya basta con chuparle las medias a la gente si ustedes son hijos de Dios, tienen el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10, verso 19. Y tenés libertad para entrar al lugar santísimo, libertad que ellos no tienen, no es que el sumo sacerdote judío que todavía sigue oficiando para Dios. El sumo sacerdote entra una sola vez al año al lugar santísimo. Ustedes tienen las 24 horas para entrar al lugar. Ustedes son hijos de Dios. Si ustedes se han arrepentido de verdad y han aceptado a Cristo en el campo, en la casa, en el templo, a donde hayan ido, ustedes son hechos hijos de Dios. La Biblia te dice que sos hecho hijo de Dios. Y Dios en el nuevo nacimiento, léelo en Ezequiel capítulo 36, te dice, te quitaré el corazón de piedra, te daré un corazón de carne, pondré mi espíritu sobre vosotros y haré que andéis en mi camino y guardéis mi precepto. Y ese es el nuevo pacto que también te lo he leído, que también se lo cita en Hebreos capítulo 9, ¿viste? Y pondré mis leyes en sus corazones y nunca más me acordaré de sus pecados. Estamos en el nuevo pacto. Si los otros, los que invadieron, te llevan cautivo a la esclavitud, también te lo dice el Espíritu Santo por las Escrituras. Bueno, vos sabés a quién le vas a hacer caso. No se trata de fanatismo. No se trata. No se trata porque vos seas católico o porque seas mormón o porque seas evangélico. Vos podés ser quien se te dé la gana. Es cuestión que vayas a un lugar y te metás, pongas la cola en un banco y te identifiques con ellos. Punto. Pero eso no es la vida eterna. Y si fuesen siervos de Dios, te dirían, no porque estén sentados acá significa que ustedes son salvos. No. Acá salvo es el que se arrepiente de sus pecados, lo acepta a Cristo y Dios le da su Espíritu Santo. Ahí te podés considerar un hijo de Dios y salvo. Y no está todo el día gritando en el oído lo que tienen que hacer. Ellos saben lo que tienen que hacer. Eso más o menos parecido, no igual, como cuando te visita el amor a tu corazón, el amor humano por una mujer. Bueno, no te tienen que decir las cosas vos. El amor, si vos vas a cuidar ese amor, bueno, con tus amigos hacías la gran fiesta, esto y el otro, bueno, tenés que pensarlo y meditarlo. Bueno, ya basta con esto, tengo que formar una familia. Punto. Pero eso es el mismo amor te hace que esa persona, si vos haces las cosas que haces, la vas a perder, por supuesto. Y si ella hace las cosas que hacía cuando era soltera, te va a perder a vos. Pero eso lo explica el amor, cuando adentro del alma y del corazón hay vida. Porque si no tenemos amor, te lo dice 1 Corintios capítulo 13, somos como una campana, como un metal que resuena, estamos vacíos, no tenemos nada. En el plano espiritual pasa lo mismo. Dios coloca su Santo Espíritu, pero lo coloca Él. Entonces una iglesia que te dice, sea evangélica, de la iglesia que sea, ya olvídate con todo eso, si ni siquiera salís del fanatismo humano, ni siquiera salís de las instituciones, no me digas que sos un hijo de Dios. Está bien, cuando sos joven, sos niño, tu papá te lleva para todos lados, está bien, pero llega el momento, como dice el apóstol Pablo, cuando era niño jugaba como niño, hablaba como niño, pero cuando fui adulto, chao, dejé las cosas de niño. Ahora bien, cuando se te da el Espíritu Santo y un siervo de Dios que predica a Cristo, como te dice el apóstol Pablo, nosotros predicamos a Cristo y a esto crucificado. Punto. Y ahí empezás a leer la Escritura y te das cuenta que hay un montón de cosas que te la han agregado los otros que no funcionan ni para atrás ni para adelante. Y acá los que van a heredar la vida eterna son los hijos de Dios. Y Dios no te dice que hay tres caminos, Dios te dice que hay dos caminos. El camino angosto, que pocos son los que andan por él, y el camino ancho, donde va toda la multitud. Decime, todo Israel, ¿dónde va? ¿Vos sos cristiano? ¿A dónde crees que va? Si hasta el día de hoy no aceptan a Cristo y cree que es un impostor. Por supuesto que son diplomáticos y no te van a decir vos sos un siervo de Dios, no te van a decir eso, bueno, te lo dejan, como también uno por ahí también tiene que ser diplomático, ¿no? Porque no va a entrar en guerra con todo el mundo.
Pero Israel hasta el día de hoy, todo ese pueblo que conduce va a condenación eterna. Acá Dios señaló a su Hijo para que todos honren al Padre como honran a su Hijo. Si ellos no lo aceptaron, se cansó de hablarle. Mira, le hablaba a Dios y no entendían nada. Si vos te vas a San Juan capítulo 7, los aguaciles que ellos mandaron a traer preso, hablaban de Dios y mandaron a traer preso a Jesús. Bueno, para que te des cuenta. Ni las cosas no cambiaron nada, sigue así, el reino de Dios está entre vosotros, se va moviendo, va escogiendo lo que Dios quiere, por supuesto, y el corazón sincero no rechaza tú, oh Dios. Pero mandan aguaciles para traer preso a Jesús. Y los aguaciles vienen con las manos vacías, no lo traen Pedro. Entonces ellos dijeron, ¿por qué no le trajiste a Jesús? Y ellos dijeron estas palabras. Es que nunca hemos oído un hombre hablar así. Oh, y ellos dijeron, esta gente que no conoce la ley maldita es. Bueno, calcular, no podés hablar nada de Jesús porque los sacerdotes te mataban. Son herejes, son esto. Y el diablo construyó otra vez de nuevo una iglesia prostituida. No te hablo de esa iglesia ni de la otra, la mayoría está así, ¿eh? Siguen predicando eso. Por eso Pablo dice, hermano, ¿habéis visto la gracia de Dios en mí? Eso está en 1 Corintios, capítulo 3. Dice, pero yo como perito arquitecto puse el fundamento. Si alguno edifica, no podemos sobreedificar sobre otro fundamento, sino en el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguno edifica sobre este fundamento, ya sea oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca, va a pasar por el fuego y el fuego la probará. Bueno, si es oro, plata o piedra preciosa no se quema, pero si es madera, heno, hojarasca, pone un fósforo y arde como si hubiera echado nafta. Entonces acá, hermano, yo como perito arquitecto, ¿habéis visto la gracia de Dios en mí? Puse el fundamento, pero no podemos poner otro fundamento. Así que el que sobreedifica, decir que la edificación empezó en el siglo cero, si estamos en el año 2022 del nacimiento de Cristo. No podemos poner otro fundamento. Bueno, ellos empezaron a ponerse el fundamento. Bueno, otros empezaron a poner otro fundamento, porque el diablo es astuto. El diablo es astuto. ¿Vos tenés fe? Sí, hay 500 religiones. Bueno, que el Señor te bendiga. Vemos la situación de un pueblo, falta de conocimiento. Yo pienso, el Espíritu de Dios se lo da a todo, a todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero claro, si vos no le da importancia, si vos no indagás la Escritura, si vos no lo buscás a Él, no tenés comunión con Él, y listo, hermano. Sí, hasta los apóstoles le dijo el Señor en Apocalipsis capítulo 2, dice, tengo esto, que has dejado tu primer amor, por tanto arrepiéntete, si no te quitaré el candelero. El candelero es una iluminación. Por mucho que hayan aceptado a Dios, pero después ya se vuelven a lo cotidiano. No le das tiempo a tu esposo para estar con vos. No tenés tiempo con él. Entonces se va apagando la comunión, se va apagando la luz. Y a lo último, sos un hombre como cualquier otro hombre. Y ahí están metidos, chocho con el sumo sacerdote, chocho con esto, los judíos. Y bueno, y ahí le manda ese chico. Jesús es el sumo sacerdote y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas e intercede por nosotros. Y ustedes no son mendigos, ni son esclavos, son hijos de Dios. Y al tener el Espíritu Santo tienen libertad para entrar al lugar santísimo en plena certidumbre de fe. Léelo, papá, Hebreo capítulo 10, verso 19 en adelante. Entonces tenemos un desastre. Y al último termina de decir, chicos, salgamos a él fuera del campamento. Que están metidos todos ahí, otra vez de nuevo, a ese sistema. Bueno, que el Señor bendiga su palabra.